Vamos a meternos de lleno en una historia que parece casi de ciencia ficción, pero que es totalmente real. La de cómo una comunidad de entusiastas se propuso hacer algo que sobre el papel era imposible, que los programas de Windows funcionaran en un sistema operativo que no tenía absolutamente nada que ver. Y es que, a principios de los años 90, la pregunta de si se podía hacer esto era el centro de una batalla, y no solo técnica, sino casi filosófica. Pensemos en el panorama. Por un lado teníamos a Linux, un sistema que acababa de nacer, hecho por y para la comunidad, basado en la libertad y el código abierto. Y en la otra esquina del ring, el gigante, Microsoft, el dueño absoluto del cotarro en los ordenadores personales. El dilema era bastante claro, ¿verdad? A mucha gente le encantaba la idea de Linux, su filosofía, pero claro, luego querías usar un programa o echar una partida a un juego y todo, absolutamente todo, estaba en Windows. Así que en el 93 arrancó un proyecto para intentar construir un puente entre esos dos mundos. El proyecto se bautizó como Wine. Y ojo, que al principio era el acrónimo de Windows Emulator, o sea, emulador de Windows. El objetivo era una auténtica locura para la época, conseguir que los programas de Windows corrieran en Linux, tal cual, y por supuesto sin pedirle ayuda ni permiso a Microsoft. Y bueno, después de un año de un trabajo que os podéis imaginar, caótico a base de voluntarios, pero con un desarrollador clave, Alexander Juilliard, poniendo orden, consiguieron su primera gran victoria. Demostraron que, oye, quizá, solo quizá, aquello que parecía imposible no lo era tanto. Pero a ver, ¿cómo funciona esto por dentro? ¿Cuál es el truco para engañar a un programa de Windows y que piense que está en casa? Para entenderlo, lo mejor es usar una pequeña analogía que se ve muy claro. Vale, imaginemos que el sistema operativo es una empresa enorme. El kernel, el núcleo, sería como el director general. Es quien manda en todo, quien controla los recursos más importantes, el procesador, la memoria, pero es un tipo muy ocupado y con un lenguaje muy técnico. No se puede ir a su despacho a pedirle cualquier cosa. Para eso están los mandos intermedios, los gestores. Un programa normal no habla con el director, habla con ellos. Les dice, oye, quiero crear un archivo, en un lenguaje sencillo, y estos gestores se encargan de todo el papeleo. En Windows, a estos gestores los conocemos como DLLs. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente de Wine? Pues una genialidad, básicamente. Se dedicaron a crear desde cero una réplica exacta de todos esos gestores de Windows, pero para Linux. Es como si hubieran clonado a toda la plantilla de mandos intermedios de la empresa. De esta forma, cuando un programa de Windows llega a Linux y dice «Hola, busco al gestor fulanito.dll», Wine le responde «Aquí estoy», pero no es el de verdad, es el clon de Wine. Este clon coge la petición y se la traduce al director de Linux en su propio idioma. Y lo más increíble es que el programa ni se entera del cambio. Para él todo es normal. Pero ojo, que había otro problema. No solo hablaban idiomas distintos, sino que la propia estructura de los archivos, el esqueleto de un programa, es diferente. Así que Wine tuvo que hacer de intérprete también para esto, enseñando a la Linux cómo leer y poner en marcha los famosos archivos .exe de Windows. Y aquí está la clave para entender por qué siempre se insiste tanto en que Wine no es un emulador. Un emulador es como si construyeras un ordenador virtual completo dentro del tuyo. Es lento. Wine no hace eso. Wine es un traductor. Le enseña a Linux a entender Windows S, por así decirlo, y por eso es muchísimo más rápido. Y bueno, todo esto funcionaba sorprendentemente bien con programas de ofimática y aplicaciones sencillas. Pero entonces llegaron los videojuegos. Y eso era otra liga. Una muralla casi infranqueable. Para entender el problema hay que volver a los 90. Cada tarjeta gráfica era un mundo, un caos. Microsoft puso orden con una cosa llamada DirectX, un idioma universal y súper rápido para que los juegos hablaran con las tarjetas gráficas. La pega era un club privado, solo para Windows. En Windows, la comunicación era una autopista de alta velocidad. El juego hablaba en DirectX y el controlador de la tarjeta gráfica lo entendía a la primera. Directo, sin intermediarios, súper eficiente. Ahora, fijaos en el lío con Wine. El juego sigue hablando en DirectX, claro. Wine tiene que interceptar esa orden y traducirla al vuelo a OpenGL, que era el estándar abierto que se usaba en Linux. Es como tener un traductor simultáneo en medio de una conversación a gritos. Se pierde tiempo, se pierde rendimiento, un cuello de botella en toda regla. Y este proceso de traducción era un auténtico infierno. Cada vez que Microsoft sacaba una nueva versión de DirectX con virguerías gráficas, la gente de Wine tenía que correr a hacer ingeniería inversa, a intentar replicarlo, y muchas veces la traducción no era perfecta. De ahí venían los fallos, el bajo rendimiento, la razón por la que jugar en Linux fue un dolor de cabeza durante años.
Pero cuando parecía que todo iba a ser un esfuerzo de voluntarios para siempre, la historia dio un giro. Aparece una empresa, Codeweavers, que dice, oye, aquí hay negocio. Ficharon al cerebro de Wine, Alexander Juilliard, y se propusieron crear una versión de Wine para todos los públicos, mucho más pulida y fácil. La llamaron Crossover. Básicamente, por una pequeña cantidad, te daban una versión de Wine con soporte técnico y ya preconfigurada para que programas muy puñeteros como Microsoft Office o algunos juegos funcionaran casi con un solo clic, te quitaban todo el trabajo sucio. Esto le dio un empujón profesional tremendo al proyecto, sin duda, pero el problema de fondo, el muro técnico de DirectX, seguía ahí. Y la gran pregunta que flotó en el aire durante muchísimos años fue, ¿podría esta comunidad, por muy apasionada que fuera, con la ayuda de una pequeña empresa, llegar a competir de verdad en el mundo de los videojuegos? Un mundo donde, en Windows, los juegos no eran un añadido, eran los reyes de la fiesta. A ver, seamos sinceros, durante décadas la idea de jugar en Linux era poco más que una broma. Pero, de repente, hoy tenemos la Steam Deck, una consola que funciona con Linux y que es capaz de mover miles de juegos de Windows como si nada. ¿Cómo me has pasado de 0 a 100? ¿Cómo se ha logrado esta proeza que parecía totalmente imposible? Bueno, pues la respuesta está en una revolución silenciosa llamada Proton. Para entenderlo todo, tenemos que viajar a 2012. Valve, la empresa que está detrás de Steam, vio el lanzamiento de Windows 8 y saltaron todas las alarmas. No lo vieron como un mal sistema operativo y ya está. No, lo vieron como una amenaza directa a su existencia. De hecho, el fundador de Valve, Gabe Newell, dijo esto públicamente, que era una catástrofe. Y ojo, que no era una pataleta. Estaba en juego el futuro de todo el ecosistema de juegos en PC tal y como lo conocíamos. El pánico de Valve era que Microsoft estaba intentando convertir Windows en lo que se conoce como un jardín vallado, vamos, un sistema cerrado al estilo Apple. Con la nueva Microsoft Store parecía que querían controlar qué se instalaba y, por supuesto, llevarse una comisión por cada venta. Esto era un misil directo a la línea de flotación de Steam, que nació y creció gracias a que el PC siempre ha sido una plataforma abierta. Y aquí es donde la historia se pone de lo más interesante. Para no depender de su enemigo, Valve tomó una decisión que parecía una auténtica locura: apostar por Linux. Sí, Linux, un sistema operativo que para los videojuegos era básicamente un desierto. Sonaba a misión imposible. ¿Cómo narices iban a hacer que los juegos, programados para Windows, funcionasen en un entorno que no tenía nada que ver? Esa es la pregunta del millón. El verdadero meollo de todo este asunto técnico es que un programa de Windows y uno de Linux hablan idiomas completamente diferentes. Cada uno espera que el sistema operativo le entienda en su propio idioma. Entonces, ¿cómo se tiende un puente entre esos dos mundos? Para entender la solución, vamos a usar una analogía muy sencilla. Imagina que el núcleo del sistema operativo, el kernel, es como un director de orquesta súper estricto. Los programas, que son los músicos, no pueden hablar con él directamente para pedirle nada. Tienen que pasar por unos gestores, que son las librerías del sistema, y rellenarnos formularios muy específicos. El problema es que los gestores de Windows y los de Linux usan formularios y lenguajes totalmente distintos. Y aquí es donde aparece una pieza de software brillante llamada Wine. Lo que hace Wine es pura astucia. No emula un PC entero, que sería lentísimo. Lo que hace es crear un equipo de gestores falsos que son idénticos a los de Windows. Así, cuando un programa de Windows pide algo, uno de estos gestores de Wine lo intercepta, entiende lo que quiere y lo traduce al instante al idioma que el director de Linux sí comprende. El programa de Windows se cree que está en casa, pero en realidad hay un traductor increíblemente eficiente haciendo todo el trabajo por detrás. Wine fue un primer paso absolutamente revolucionario, sentó las bases. Sin embargo, para los videojuegos había un muro mucho pero que mucho más alto. Un problema que esta traducción general no podía solucionar por sí sola. Y ese muro, ese gran problema, eran los gráficos. La inmensa mayoría de juegos de PC están hechos para funcionar con DirectX, que es el lenguaje propietario de Microsoft para hablar con la tarjeta gráfica. Es un lenguaje súper complejo, súper específico y que sencillamente en Linux no existe. Durante años, la única manera de intentar solucionar esto era una chapuza. Se intentaba traducir las órdenes de DirectX a OpenGL, que era la alternativa de código abierto que había en Linux. Pero era como intentar traducir una novela de Shakespeare con un diccionario de bolsillo. Se perdía toda la velocidad, toda la eficiencia. El resultado era desastroso. Juegos lentísimos, con fallos por todas partes o que directamente ni arrancaban. Pero, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo empezó a cambiar. Las piezas del puzzle empezaron a encajar. Primero, AMD creó una tecnología llamada Mantle, que demostró que se podía hablar con la tarjeta gráfica de una forma mucho más directa. De ahí nació Vulkan, una alternativa a OGL, pero moderna y superpotente. Y finalmente, un desarrollador creó la pieza que faltaba,
DXVK, una herramienta para traducir DirectX directamente al nuevo y flamante lenguaje de Vulkan. Es que la diferencia era como la noche y el día. Mientras que OpenGL era como darle instrucciones generales a un asistente, Vulkan era como hablarle directamente al hardware, con un control total, sin intermediarios que ralenticen las cosas. Y eso se traduce en un rendimiento y una eficiencia espectaculares. Y claro, la gente de Valve vio esto y se les encendió la bombilla. Tenían por un lado a Wine para la compatibilidad básica y ahora tenían esta nueva forma potentísima de traducir los gráficos de DirectX a Vulkan. Era la combinación perfecta. Por fin tenían un camino claro. Todas las piezas estaban sobre la mesa. Valve, que de tontos no tienen un pelo, vieron la oportunidad, cogieron todas estas tecnologías que andaban sueltas y las metieron en un solo paquete, en una única solución. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué es exactamente Proton? Pues Proton es básicamente la culminación de todo este viaje. Es un pack que lo incluye todo. Una versión de Wine pero mejorada y mantenida por Valve, el traductor de gráficos de XWK ya integrado, una conexión perfecta con las funciones de Steam como los logros o la nube y, lo más importante, un montón de parches y configuraciones a medida para miles de juegos. Se acabó lo de trastear y configurar cosas. Ahora solo hay que darle al botón de jugar. ¿Y el resultado? Pues el impacto fue sencillamente masivo. Desde que se lanzó Proton, la cantidad de gente que juega en Linux a través de Steam se ha triplicado. Casi nada. Pasó de ser algo para 4 entusiastas a una opción totalmente real y funcional para muchísimos jugadores. Y la prueba definitiva de que todo este plan ha sido un éxito rotundo es la Steam Deck. Es que es la encarnación de toda esta estrategia. Un dispositivo que por dentro lleva Linux, que controla Valve, de arriba a abajo y que es capaz de ejecutar juegos de Windows sin tener Windows y en muchos casos con un rendimiento que iguala o incluso supera al del propio Windows. Una auténtica pasada. Lo que ha conseguido Valve es increíble. Han construido un puente tecnológico asombroso para que los juegos puedan cruzar de Windows a Linux. La gran pregunta que queda ahora en el aire es, ¿este puente es una solución para siempre o es más bien una demostración de fuerza para convencer a los desarrolladores de que ya no necesitan depender de Microsoft? El futuro de los juegos de PC podría estar decidiéndose ahora mismo.